de Lucas, capítulo 9, versículo 49 y 50. El libro del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 49, 50. ¿Quién lo encontró? Me dice amén, para leerlos juntos. Amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así. Como prefacio dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. 49. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que ha echado fuera demonios en tu nombre, y se le prohibió porque no sigue con nosotros. 50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque él no es contra nosotros, por nosotros es. Vamos a elevar una oración. Padre, Señor amado, tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado. Vamos a meditar tu palabra, Señor. Señor amado, que tu palabra, Dios mío, Padre, haga ese efecto, ese eco en nuestras vidas, Señor. Háganos entender y comprender, Señor amado, tu palabra, Señor bendito Padre. En tus manos te ponemos, Dios mío, que sea usted dando sabiduría e inteligencia, Dios Todopoderoso, Señor, para ser sabios, entendidos en tu palabra, Señor amado, dándote la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y hemos dado lectura en Lucas, el Evangelio de Lucas, el cual la Biblia que tenemos nosotros, la Reina Valera del 60. Y yo voy a leer en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, la cual también es una Biblia muy hermosa también. Y nos dice de esta manera: Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. 50. Jesús le dijo: no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. No sé si a ustedes les haya pasado cuando usted ha leído los evangelios, no sé si usted haya leído los evangelios, tanto el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cual estos varones predican al Señor de una manera distinta, pero teniendo el orden cronológico que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Y cuando leemos los evangelios, principalmente a mí me llena de un amor, de una pasión, de lo que son Jesucristo aquí en la tierra. Y tomando este versículo de Lucas, el cual se lo leí en la otra versión de la Nueva Traducción Viviente, Juan se le acerca al maestro, diciéndole: vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. El Señor respondiendo le dice: no lo detengan. ¿Qué tan grande es el Dios el que ustedes creen? ¿Y qué está haciendo ese Dios en el mundo? Vamos a estar predicando bajo el tema: ¿es tu Dios un Dios tribal? Tribal significa que solo pertenece a mi tribu, que solo pertenece a mí y nadie más.
Si nosotros creemos que Dios es un Dios el cual tenemos un ídolo en un bolsillo, o que Dios es un Dios personal que solo me cuida a mí, a mi familia, y que solo está en mi iglesia, y solo los que son partes de mi iglesia, entonces ese Dios es un Dios pequeño. La realidad que estamos viviendo hoy en día, en los cristianos evangélicos, hemos convertido al Salvador del mundo en un Salvador en los que creen nada más que yo, y solo yo, y el resto no importa. Hemos limitado al Salvador del mundo por nosotros mismos. Pero, ¿cuál es la verdad bíblica acerca de nuestro Señor Jesucristo? Que la Biblia nos habla acerca de su grandeza, más allá de ese Dios que muchas veces hemos alzado, de ese Dios tribal, que nos hemos solo centrado, que solo es para Él. Y hemos hecho muchas veces a nuestra imagen y semejanza a ese Dios. Y para entender y comprender acerca de la grandeza de Dios, el significado de Dios, lo que le da sentido al universo, al planeta Tierra, y a todas las cosas que nosotros podemos ver y a las cosas que no podemos ver, lo que le da significado a todo esto es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 1, del 2 al 3, solo cogiendo fragmentos, extractos del versículo 2 y 3, la vida no tiene sentido sin Cristo. Pero cuando hablamos de la vida, muchas veces malinterpretamos de una manera personal. Mi vida no tiene sentido sin Cristo, pero es cierto. Su vida no tiene sentido sin Cristo. Pero cuando hablamos de mi vida no tiene sentido sin Cristo, estoy también hablando de la vida total de las otras personas. Para hacer entender, muchas veces las personas, aún los cristianos evangélicos, dicen: mi vida no tiene sentido sin Cristo. Y es verdad. Pero lastimosamente nos cerramos en ese argumento que mi vida no tiene sentido sin Cristo, pero nos olvidamos de las otras personas. Las otras personas también necesitan a Cristo, para que esas otras personas puedan entender, también puedan decir: mi vida no tiene sentido si no está Cristo. Pero el apóstol Pablo nos habla en Hebreos 1, del 2 y 3. Él nos dice que Cristo hizo el universo y sustenta todas las cosas con la palabra, con el poder de la palabra. Ahora, pensemos un poco. Ese Dios que muchas veces hemos limitado en nuestro Señor, en nuestro Salvador personal. El apóstol Pablo dice: ese Jesús es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Solo pensemos un rato. Dios no se tomó un sabático después de haber creado al mundo y después regresó de ese sabático con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así. Muchas personas piensan que Dios, cuando creó el mundo,
se tomó un tiempo y después vino otro tiempo y vino aquí el Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero el Señor está presente desde el principio, desde el mundo de su concepción hasta hoy en día. Él está presente, más con sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces fue Jesucristo, de Él sustenta todas las cosas. Pero el apóstol Pablo escribe a los colosenses. No solo le escribe la carta a los colosenses, sino que esa carta también va escrita para nosotros también. No solo habla a los colosenses. Porque en ese tiempo, aquellas personas, los colosenses, ellos pensaban que solo nomás Jesús era el hijo de María, el hijo de José el carpintero. Pero aquellos que tenían esa idea limitada acerca de nuestro Señor y Salvador, de solo aquellas personas que pensaban que solo eran para ellos. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1, 16 a 17, nos habla algo muy interesante. Nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas estas cosas en Él subsisten. Ahora, quedándonos aquí, lo que el apóstol Pablo está hablando de los colosenses, él dice, ¿por qué en Él fueron creadas todas las cosas? El por qué es una afirmación, es porque Él fue creada todas las cosas. Nos dice lo que hay en los cielos. Dice lo que hay en los cielos. En los cielos todo lo que fue creado, y eso nos da referencia en Génesis 1:1. Los cielos, la tierra, todo animal, toda planta, todo ser viviente, etcétera, etcétera. Dice las cosas visibles e invisibles. Las cosas visibles. Si vamos un poco más allá del espacio, el hombre ha descubierto sin número de planetas, tantas cosas fuera del espacio, cosas que pueden ver, y algunas cosas invisibles que aún no han sido descubiertas, y abarca ahí también las cosas invisibles, lo que es los ángeles y los demonios. Y después nos habla acerca, nuestro Señor Jesucristo, de la creación de los ángeles, de los seres angelicales. Dice, sean tronos, sean dominio, o sea, son poderes. Y nos dice, sean principados o sean potestades. Esas son autoridades. La razón es que nuestro Señor Jesucristo es el absoluto creador de todas las cosas que nosotros vemos. Y eso nos hace ver Pablo, que nuestro Señor Jesucristo fue el que creó todas las cosas, el que diseñó la creación. Y todo fue creado por Él y para Él. Listo. Y nos dice que todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten para Él y por Él. Pablo mismo dando a los colosenses una distinción acerca del Jesús nacido en Belén y el Cristo que ha presentado y ha creado la creación. Una distinción es diferenciar entre una y otra cosa.
vemos que nuestro Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Él fue el que creó las cosas que nosotros podemos ver y las que no podemos ver. Y ahí sale la teoría del Big Bang, que las cosas se creó así por así, y que chocó, ni sé qué cosa, y se pierde el tiempo, está viendo eso ahí, y que salió así de la nada. De la nada. Pero la palabra del Señor es clara, es concisa y nos habla acerca de esa del cual Dios hizo la creación del mundo. Aquellos que estaban fuera del pueblo de Israel, aquellas personas de otras culturas, del cual se los llamaba paganos, que estaban lejos de Dios, de alguna manera ellos tenían un contacto acerca con Dios. Aquella gente pensaban que había algo atrás de la creación, de que algo era creado. Y viendo de ese plano, los griegos, ellos creían que el universo y todo lo que estaba creado tenía un cierto orden. Y estos griegos llamaron ese orden, aquel que creó, ellos lo llamaban logos. Logos significa una razón divina. Para ellos era algo muy importante, porque ellos conocían que había un ser supremo que estaba atrás de todas estas cosas creadas, y ellos lo llamaron logos. Pero ellos solo veían nomás por la rendija. Ellos veían solo nomás de lejos a eso lo que había así, lo que era de la creación. Ellos solo veían de lejos. Pero cuando Jesucristo vino aquí en la tierra, Juan nos habla y nos dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan está declarando que todo lo que da orden, que todo lo que da la estructura es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo y creó todas las cosas. Y Juan está afirmando lo que él está hablando. Haciéndole entender de por qué me fui a esa parte, es que vemos que Jesucristo, el Señor, creó todas las cosas para que el hombre y la mujer puedan estar aquí en la tierra, puedan, se puede decir así, disfrutar lo que hay aquí. Vemos que el Señor no separó en el ámbito de que la persona haga eso, lo bueno o lo malo, eso ya la persona lo decide. Eso es libre albedrío. Pero lastimosamente vemos que muchas veces las personas, los cristianos, limitamos a Dios. Lo limitamos de una o de otra manera. Muchas veces pensamos que es que Dios a veces no lo puede hacer. Y si no lo hace, ¿será que lo puede hacer? O el otro. Dios, como yo soy cristiano, solo me pertenece a mí. Solo a mí, a mi familia, a la congregación y a nadie más.
Y hemos muchas veces limitado al Señor. Mas cuando Él lo hizo todo para todos. Nuestro Señor Jesucristo murió aquí en la tierra para que las personas acepten a Él, se acerquen a Él. Pero muchas veces nosotros, los cristianos evangélicos, en general, muchas veces somos esa piedra de tropiezo. En vez de dejarlos entrar, lo alejamos. Hay un relato muy interesante del apóstol Pablo nos habla, conocido, muy conocido, donde nos habla acerca del al Dios no conocido. Y si nos vamos a Hechos, capítulo 17 y versículo 16, ahí nos habla acerca de que Pablo va donde los atenienses. Y Pablo dice, me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos en todos los sentidos. Dice, estuve caminando por algunos lugares sagrados donde he visto altares diferentes de dioses y encontré a uno el cual tenía su inscripción al Dios no conocido. Estaban hablando con los griegos, los que creían en ese Dios, el cual él lo llamó Logos. Detrás de todo lo que existe, no lo conocían, no lo veían, solo lo veían por una rendija al Dios no conocido. Y dice Pablo en el 16, versículo 16 en adelante del 23, Pablo sigue predicando y les dice, a este Dios al que ustedes mucho adoran sin conocerle, es el quien yo les vengo a predicar. Vemos que Pablo va caminando en Atenas y Pablo ve muchos altares de puros dioses, puros ídolos. Y le sorprende ver un lugar que no había nada. Que no había nada. Pero la gente adoraba a ese de ahí que no había ni un muñeco. A ese hueco en blanco que es en inscripción a un Dios no conocido. Ellos adoraban. No solo ellos adoraban a sus ídolos que estaban ahí. Había bastantes ídolos que se inclinaban a ellos, que oraban a ellos. Pero también ellos adoraban a ese Dios que no conocían. Ellos lo adoraban sin conocer. Y tenemos que tener en cuenta esa parte. Hay algunas culturas, religiones, que adoran al Señor, que adoran a Dios. Pero no confundamos algo. No estoy diciendo que todas las religiones van a Dios y que todo camino va hacia Dios. Pablo le está diciendo, ustedes que han adorado a ese Dios sin conocerlo, ese Dios que no está hecho con barro de hombre, que no está formado por manos de hombre, que no necesita un altar para ser adorado, a ese Dios les vengo a predicar, el cual Él es el que da el aliento, el cual es el que da
el perdón de pecado. Y dice a este Dios no conocido, a ustedes han puesto un altar. Y el propósito de Dios era de que todas las etnias, todas las razas buscaran a Dios. Y agrega, y quizás acercándose a tientas lo encontraran. Es muy revelador lo que dice el apóstol Pablo, de que a pesar de que lo adoraban sin conocerlo, estaban buscando al Señor. Pero estas personas tenían de lejos a Dios. Lo tenían de lejos. Y Pablo cita a uno de sus poetas griegos, y él dice que nosotros somos sus descendientes. Vemos que a pesar de que ellos adoraban a ese lugar que no había nadie, cuando una persona no es cristiana evangélica, cuando alguien le predica el evangelio o escucha la palabra del Señor, las palabras le comienzan a resonar en sus oídos, en sus mentes. Y la palabra que está sembrada en el corazón de la persona, al tiempo da ese fruto. Para poner un ejemplo, había una persona que no era cristiana, profesaba otra religión. Y esta persona que profesaba esa religión, yo comencé a hablarle al Señor. Le comencé a predicar y le presenté a Cristo. Y decían, pero ellos no me hablan como tú estás hablando. Ellos no le dicen como tú estás hablando. Y entonces esta persona comenzó a tener curiosidad. Comenzó a tener ese hormigueo de escuchar. Entonces, cuando una persona hace el bien o escucha una palabra de alguien que está predicando, está cantando, está haciendo algo para Dios, inevitablemente ellos van a encontrarse con la verdad, que la verdad es Cristo. Él es la verdad. Entonces esta persona comenzó a investigar, comenzó a indagar, a escudriñar, y decía, ¿cómo es posible que donde yo estoy no me hablen de esto, no me digan de eso? Porque la palabra del Señor, al tiempo establecido, hace efecto a la vida del hombre, de la mujer. De una u otra manera hace el efecto. Pero lastimosamente, muchas veces el hombre y la mujer escuchan la palabra, pero muchas veces no la reciben, no quieren recibirlas. Pero al fin y al cabo, el hombre y la mujer se matan con sus propias decisiones y actos. ¿Cuántos alaban al Señor? Piensa que el hombre puede engañar
a Dios. O en el plano cristiano. Pensamos que podemos engañar a Dios. Porque yo voy a un lado y nadie me ve. Yo estoy por acá y nadie me ve. Muchas veces nos escondemos del hombre. Muchas veces nos escondemos de las personas que nos ven. Y de arriba. Dice la Biblia que sus ojos atalaya, o sea, observan la tierra, buenos y malos. No hay necesidad de esconderse del hombre, porque no sirve de nada escondernos del hombre. En Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará o cosechará. Mientras más entendemos que Cristo es la vida para todo el mundo, no nos limitemos de que solo es para nosotros, de que solo nos pertenece a nosotros. Porque una vez dije, ¿qué es más importante? ¿Las palabras correctas o las acciones correctas? Muchos van a decir las palabras correctas, otros las acciones correctas. Pero ¿cuántos sabemos que en los cristianos, en nuestra teología, pensamos así, que las palabras son correctas, que esas son más importantes? Porque en la palabra es donde usted habla, es donde usted alaba al Señor, es donde usted glorifica al Señor, en las palabras. Pero las palabras solo se han convertido en palabras y nos hemos olvidado de la acción. Cuando las palabras no tienen dónde agarrarse, no tiene significado. Solo son palabras que resuenan. Acuérdese lo que pasó con Escevas. Habla un relato acerca de Hechos 19:13. Dice que Escevas ve echar a Pablo a demonios. Y ellos dicen y ven, y dicen ellos: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te mando que salgas fuera. Pero ¿qué pasa con ellos? Estas personas no estaban bien delante de Dios. Ellos estaban haciendo otras cosas ilícitas. ¿Y qué le dice el demonio? Yo conozco a Jesucristo y conozco a Pablo, pero a vosotros, ustedes no los conozco. Porque muchas veces hay personas y hay cristianos que van a un lugar, qué sé yo, a orar a alguien. Y muchas veces esa persona no se sana. Y dicen: que no tuviste fe, no creíste. Pero muchas veces nuestro andar no está bien delante de Dios. Muchas veces falta algo más. Y aún estas personas, a veces, cuando van a expulsar a los demonios, cuando quieren expulsar los demonios, y ni siquiera ayunan, ni siquiera buscan al Señor, no se consagran,
Miren, y fíjense, si una persona va a expulsar un demonio y no sabe los ejercicios espirituales y quiere expulsar ese demonio, en nombre de Jesús, bueno, 3 horas y fuera, 4 horas y fuera, y no sabe. Oiga, han sucedido casos de que muchas veces estas personas que no están consagradas para Dios y se lanzan allá a botar un espíritu, muchas veces han quedado mal, han quedado avergonzados. Y peor aún, si tienen un pecado escondido, es cosa seria ministrar un endemoniado. Es cosa seria. ¿Cuántos de nosotros hemos ministrado un endemoniado? Me encanta seres angelicales, celestiales. Es cosa seria. Yo lo he hecho solo 2 veces. Y para el testimonio, el Señor se ha glorificado. Pero es necesario nosotros sujetarnos en el Señor, buscar la presencia del Señor. Y viendo el significado de las palabras y las acciones correctas, hay una parábola muy interesante, el cual nuestro Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 21, versículos 20 y 28. Jesús hablando con la gente, sus discípulos, Él dice estas palabras: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Y algunos van a decir: ya quedó. No hizo caso. No hizo caso a Dios. Y en sus palabras estaba la respuesta. Dijo: no quiero. Él dijo no a Dios. Pero dice después, y después, arrepentido fue. El 30. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiéndolo, él dijo: Señor, sí voy. Palabras correctas. Pero no fue falta de acción. Y luego le pregunta a los que estaban ahí: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero, el que no usó las palabras correctas. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no lo confundamos con el cielo. El reino de Dios aquí en la tierra ya establecido, es esa renovación que Dios quiere hacer con nosotros, que ha hecho con nosotros. Ese cielo nuevo, la tierra nueva, más específico, el nuevo nacimiento. Ahora, Jesús dice que el uno le dijo que no, pero dice que después arrepentido fue. Y el otro le dice, y el otro dale prioridad. ¿Por qué satanizar el otro y el otro darle prioridad? ¿Por qué mejor no es unir los dos?
es mejor unir los dos. Porque las palabras y la acción es lo que más el Señor le agrada. No tengamos en poco una cosa y la otra cosa no. Es importante las dos cosas. Las palabras y la acción. Porque de nada sirve las palabras si no hay acción. Es necesario que las dos estén juntas y que ellos van adelante de ustedes. No sé si que lo publicaron de misericordia, de bondad, mucho mejor aún a los cristianos, porque hemos hecho nuestra fe, hemos hecho al cristianismo algo solitario, algo que solo me pertenece a mí y nadie más. Con esto no digo que las personas que hacen, que son buenos, que son justos, que son misericordiosos, que tienen amor, no estoy diciendo que ellos van a ir al cielo, sí, no, porque son así buenos. Pero evitablemente en el camino el Señor toma a las personas, los coge, los elige para traerlos a Él. Muchos venimos a la iglesia, no aquí no pasa eso. Y el hermano va entrando a la iglesia, saluda, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y junto el hermano no lo vio y saludó a otro, Dios le bendiga. Y se pasó el hermano. Y en vez de pensar, bueno, el hermano se le pasó por alto, no me vio, estoy muy chiquito. O también por el cuerpo, estoy escuálido, no me vio. En vez de pensar así, muchas veces pensamos, este hermano me saludó. No me saluda a mí. Como que ahora nos peleamos. Y muchas veces la gente se hace peleó y guarda el resentimiento. ¿Por qué no me saludó? No me saludó. Algo tendrá contra mí. Pero no tenemos que ir más allá. Tenemos que pensar un poco más allá en el sentido de ver lo bueno. No me saludó, no me vio. Algo que él tenía en la cabeza. Se le pasó algo por ahí. Y muchas veces entre la iglesia mismo, el pueblo se mata. En la misma congregación el pueblo se mata, se destruye. No es que como tú no piensas como yo, a tu lado. Como no piensas como yo, no razonas como yo quiero que razones, a tu lado. Es porque yo pienso así y así tengo que quedarme yo. Nada que tú no me puedes enseñar a mí. Si recién estás comenzando en los caminos del Señor, ¿qué vas a enseñarme tú a mí? Al
altivez, soberbios, orgullosos. Y pregúntale algo de la Biblia a esa persona que dice, ¿tú me puedes decir a mí? Pregúntale algo, no te responde. En la Biblia dice, amamos los unos a los otros. Orar por los unos por los otros. Pero muchas veces no hacemos eso. No, es que como ya me sé yo 2 versículos de la Biblia, le gané la sabiduría al rey Salomón. Pero ¿qué pasa en Lucas? El que dimos lectura, Lucas 9, 49 y 50. Juan le dijo a Jesús, leyéndole la otra traducción porque esa pega al clavo de lo que estamos hablando. Jesús le dice, Juan, el discípulo amado, oiga, el discípulo amado, voy a salir un ratito del contexto. Me dio coraje una vez que estaba viendo en TikTok, vi los homosexuales que estaban ahí y decían, eran 12 discípulos, uno de ellos era raro, y yo me inclino a Juan, y Juan con Jesús, porque dice en la Biblia que lo amaban. ¿Y qué amor ese de él? Raros, corajes. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo o a nosotros. Y si usted ve más atrás, habla acerca de, en el 9, en el 46, en el prefacio dice, ¿quién es el mayor? Vemos que estos discípulos estaban peleando quién era mayor de todos ellos. No, yo. Pero vemos que Juan le va a decir al Señor, Señor, hemos visto a alguien usar tu nombre para expulsar afuera un demonio. Pero nosotros le dijimos que no hiciera eso porque no pertenece a nosotros, no es de nuestro grupo. Como que a los discípulos se les subió el pavo, ¿no? Ya porque Jesús los envió a predicar, si usted ve la cita más atrás, Jesús manda a sus discípulos a predicarles de autoridad sobre todas las cosas para hacer y deshacer. Les dio para que hagan todas las cosas. Pero vemos que estos discípulos, y lo resaltan a Juan, y no creo que solo Juan estaba ahí, sino que también había estado Pedro ahí, para echarle a ese pobre hombre que había expulsado en el nombre de Jesús el demonio. Y le retaron, que ¿por qué haces tú? Tú no eres el que pertenece con nosotros, tú no eres los 12 apóstoles que el Señor escogió. Parafraseando. Porque si leen otra traducción da otro enfoque. Y le reclamaron a ese pobre hombre. No, que tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer eso. Y capaz que Pedro se levantó también y capaz que vale que no le haya dado golpe. No, porque tú no eres de nosotros. Acá nosotros damos gracias por Jesucristo y nos encontró a nosotros y a nosotros fue que nos levantó. Nosotros somos los elegidos, ustedes no. Oiga, ¿cómo se haya puesto ese hombre? ¿Cómo se haya puesto eso? Es como que uno de aquí de la iglesia, un hermano esté hablándole a alguien y le esté orando y el Señor le usa y lo ministra a aquella persona y se levante otro y diga, ¿por qué estás haciendo tú eso? Si tú recién eres convertido, déjalo a alguien viejo. O alguien está cantando las alabanzas y el Señor lo usa y dice, ve,
Este hermano ya está cantando. Ya está hablando en lengua y el Señor está hablando, supuestamente. O alguien está predicando la palabra del Señor y comienza a hablar y el Señor le da palabra para que hable al pueblo. Y después quizás al fondo lo coge, hermano, pero no le escucho. Yo le escuché, pero no le presto casi atención. Ya recién está comenzando. No hay palabra para usted para que me llene a mí. Porque ¿cómo se pudo haber sentido esa persona? Hemos hecho al cristianismo, hemos hecho a Dios mezquino. Hemos hecho que nosotros pensamos como yo quiero que piense y yo quiero que actúe la gente. Si no hace como yo quiero, no me sirve. Y eso pasa aquí, en Juan, cuando dice a Jesucristo, que para qué tú estás expulsando a los demonios. ¿Acaso tú eres el escogido? ¿Acaso el Señor te escogió como discípulo a ti también? Tú no eres de nosotros, tú no perteneces. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Y les dijo, no lo detengan. Otra palabra, ¿por qué lo detienen? ¿Quién dijo que lo detengan? El que está con ustedes está a favor suyo. Si alguien está creciendo, sea un nuevo o un viejo, y Dios lo quiere usar, más bien tenemos que ponerle el ojo. Avanza, sigue adelante. No seamos piedra de tropiezo. Hacemos nuestra fe algo nada más que solo es para mí y solo es para mi familia. Y no hacemos que las otras personas conozcan el verdadero evangelio de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no solo hay solo ese versículo que habla acerca de esta fe mezquina, de que solo es mi Dios, de que solo me pertenece a mí y nadie más. ¿Qué pasa en Marcos 10:48? El ciego Bartimeo. Muchos hemos escuchado la historia, ¿no? Hemos leído la historia. Dice que él gritaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que unos que lo seguían lo hacían callar. Cállate, no murmures, molestas al maestro. A pesar de que toda esa gente lo seguía al maestro, ellos vieron todos los milagros, todos los prodigios, pero aún así se hicieron que no, como era solo con nosotros, ¿para qué tú sirvas? A ti sí que no te da parábola, cállate. Dice que él gritó con más fuerza. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y lo llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, que te llama. Mira que a pesar de que le dijeron que se calle, cállate, que se huya. El Señor tuvo que detenerse y decirle, llámame. Ahí está, la doble cara. La doble cara. Igualito los fariseos. La doble cara. Dice, ven, ten confianza. Quizás el que le dijo, cállate, ten confianza.
El Señor te llama, dice, ven, ¿quieres hacerlo contigo? Ven, ven. ¿Acaso el Señor se fue del árbol y lo dejó ahí al pobre Bartimeo? Dice que lo llama y fue donde Jesús. Dice, entonces arrojándose su capa y se levantó y vino Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor le dijo, maestro, que recobre la vista. El Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Y enseguida cobró la vista. Jesucristo no vino solo para el pueblo de Israel, sino que también que se haga conocer la palabra del Señor, que puedan entender y comprender que no solo en un lugar iba a ser la salvación. El Señor rescataba a todas las personas, aún a los judíos que tenían pleito con los samaritanos. Entre ellos se aborrecían y se peleaban. Pero el Señor, vemos que aún así Él hace la excepción y alcanza a las personas. Jesucristo, de una o de otra manera, Él está obrando con las personas. De una o de otra manera. Muchos piensan que si Dios no lo toman en cuenta, o que Dios se vaya a poner molesto de que no haga una cosa, de que no lo adore. Muchas veces piensan que las personas, que Dios gira en su entorno, pero no es así. Lo que el hombre hace y la mujer hace, eso determinará su camino, eso determinará su proceder. Nos quedamos aquí.